Buenos días a todos. A ver, que me veo muy bajita. También. Bueno, buenos días a todos y buenas noches casi a nuestros ciberparticipantes. Bueno, en primer lugar, quisiera comenzar agradeciendo al profesor Fabián Araya su magnífica presentación, que desde luego nos ha dado ya bastantes temas de debate en esta mesa. Y también a los componentes de la mesa plenaria que me acompañan, a la profesora Nancy, muchísimas gracias, al profesor Souto y a la profesora de Lázaro por que les hemos mandado bastantes retos, bastantes trabajos y el entusiasmo con el que han recibido cada una de nuestras propuestas. A lo largo de esta hora que vamos a compartir con vosotros, nos gustaría haceros partícipes de las reflexiones e investigaciones que se están llevando a cabo en la actualidad y de igual modo que elaboráramos todos juntos cuáles son esos grandes desafíos que tenemos desde la geografía. Por eso os hemos facilitado un QR, que es el que no se ve en pantalla. Ahí, perfecto. El que están viendo ustedes en pantalla. Si no, Juan, puedes pasar, si no te importa, los QRs. Y se trata de un Mentimeter en el que cada uno de nosotros, a lo largo de esta sesión, pues pensemos cuáles son los tres grandes desafíos que tiene la didáctica de la geografía a través de tres palabras clave que haremos en esta nube de palabras. Así que os invito, por favor, a participar a todos, que cojan vuestros dispositivos móviles y estemos creando esos grandes desafíos. Pues bien, he querido comenzar esta mesa elaborando un análisis bibliométrico de qué se investiga y se publica en educación geográfica. Para ello he hecho un análisis de la base de datos Scopus, en la que he tomado en cuenta 1.434 documentos sobre educación geográfica y durante los años desde el 2000 al 2024. Una de las principales conclusiones, verán el documento escrito, pero una de las principales conclusiones extraídas de este análisis es que la interdisciplinaridad de nuestra disciplina se plasma de manera muy clara, ¿no?, en el gráfico que les muestro a continuación. También sobre los estudios, sobre todo porque nuestra disciplinaridad como geografía hace que los estudios en la didáctica de la geografía sean también muy transversales, muy transdisciplinares, pero sobre todo muy relacionados todos con todos ellos, sobre todo con el medio y con la sociedad, como comentábamos. En este análisis queda además claro que siguen todavía latentes, candentes y siendo muestra de unos desafíos y por lo menos de inquietudes que tenemos desde la didáctica de la geografía, los grandes temas clásicos de investigación, como son la formación del profesorado, que vemos aquí, el currículum y los materiales didácticos. ¿Qué tenemos? ¿Cómo queremos enseñar esos materiales didácticos? Como ha mostrado también el profesor Araya en su presentación. Por último, es interesante que en este análisis toda la ciencia geográfica y en concreto la disciplina de educación geográfica pone el énfasis y el centro en el alumnado, en sus dificultades de aprendizaje y en la enseñanza para esas relaciones sociedad-medio, un medio cambiante y una sociedad cambiante que está evolucionando, que somos más flexidimensionales que nunca, que somos mucho más digitales y que nuestros entornos del espacio percibido y concebido van evolucionando, ¿vale? Si nos detallamos en un análisis que realizó el profesor de Miguel en el 2024, a través de pues, un análisis más detallado de lo que serían nuestras grandes revistas geográficas, en concreto en la UGI, desde el 2015 hasta el 2023, podríamos hacer un top de los grandes temas que tratamos y, por tanto, nos resultan desafío desde la didáctica de la geografía. En primer lugar, en el top está el currículum. Tenemos también las tecnologías geoespaciales y la formación de profesorado. Es muy importante para nosotros, como ya veremos y se va a comentar a lo largo de la jornada de hoy, la educación para el desarrollo sostenible. El aprendizaje basado en indagación, lo he dejado muy amplio, sin detallar cada uno, pues como comentaba el profesor Araya, el pensamiento más anglosajón o incluso el más latino.
Y, bueno, también está la educación sobre el cambio climático. Es una de las cosas que nos importan. La evaluación, los métodos de investigación y en un ranking un poco menor, pero todavía en ese top 10, tendríamos los libros de texto. Pues bien, si ahora nos centramos en lo que vamos a ver en la jornada de hoy, a lo largo de todo este día, pues vamos a poder conocer y debatir todos estos desafíos que se plasman a nivel internacional, que llegamos también en los últimos 15 años trabajando sobre ellos, pero vemos ligeras modificaciones, ¿vale? Aunque nuestros trabajos muestran esa tendencia clara, como os he dicho, pues es verdad que vamos a dejar para el debate final que desaparece el currículum, el análisis del currículum como tal en los trabajos que se presentan en este congreso, sí que se unen a otros temas relevantes como el cambio climático, como la ciudadanía espacial, pero no hay un análisis del currículum en sí. Se introducen algunos temas de género, sobre todo de geografía de género aplicada a la ordenación del territorio y cómo las ciudades deben de ser más, deben de tener un carácter más igualitario en cuanto a género, no solo en su presencia. Se habla de esos desarrollos sostenibles y de manera muy ligera, y todavía estamos apuntando, aunque somos muy potentes en herramientas espaciales, sistemas de información geográfica, nos da todavía un poco de miedo la IA, ¿vale? Entonces, bueno, esto sería un poco lo que podríamos debatir entre todos nosotros. Si os parece, he hecho un resumen de cuáles son este bagaje general que nosotros tenemos y, sin más, quisiera ceder la palabra a la profesora Nancy Palacios. Ella es doctora en didácticas específicas por la Universidad de Valencia, directora y profesora de las licenciaturas de la Universidad de las Andes y, si queréis, lo movemos y ya está. No pasa, sí, ella puede pasar así y tienes aquí el pasador de diapositivas y ahí lo tenemos. Y bueno, forma parte del grupo de investigación políticas educativas y es un miembro muy activo de Geofodro Iberoamericano de Educación Geográfica. Te he hecho un resumen muy pequeño porque me interesa mucho más que nos cuentes esta presentación que has preparado. Muchísimas gracias, Nancy, y te cedo la palabra para que nos digas tu desafío. Muchas gracias a todos. Buenos días. Gracias a la organización, a Rafa, a María, a Pilar por la invitación. Voy a compartir con ustedes un par de ideas en las que he ido trabajando en mi retorno a la educación geográfica. Después de hacer el doctorado, estuve en los años pasados muy centrada en la didáctica y la historia y he hecho un retorno en el último año larguito a la enseñanza de la geografía con un par de preocupaciones que les contaré más hacia el final. Pero quiero arrancar con algunas de las cosas que he venido explorando. Esta exploración es producto principalmente de tres cosas. Una preocupación por cómo se enseña el territorio colombiano. Una de las dificultades que generó la guerra en mi país es la tenencia de la tierra, las desigualdades regionales, que históricamente, digamos, han caracterizado. El país se formó, se concentró, lo que uno podría llamar los avances del país centrado en los valles interandinos, y hay regiones como la región del Pacífico, la Orinoquia y la Amazonía, que siguen siendo regiones de gran concentración de población negra, de población indígena, de población campesina, con grandes problemas de desigualdades sociales. Eso es lo que me trae un poco a partir de un proyecto que tenemos con la facultad, una facultad hermana para mí, que es la Facultad de Economía en la universidad, y un acercamiento a la formación que podemos llamar transdisciplinar, con compañeros de la universidad que trabajan en vulcanología, en diseño y en biología. Tenemos una cosa que llamamos nosotros un portafolio transdisciplinar, y esas preocupaciones me han traído nuevamente a la enseñanza de la geografía, como les digo, con un par de cosas que les
comentaremos ahorita en las preguntas. Quiero comenzar con los que yo considero los retos que tenemos en el campo. Tiene que ver primero con una formación rigurosa en la epistemología y los conceptos del campo de la didáctica y la geografía. Ya lo mencionó con fuerza ahorita Fabián. Si los maestros no conocen rigurosamente la epistemología y los conceptos, vemos problemas muy graves que registramos, por ejemplo, ahora que estuvimos en Brasil y que más tarde espero poder ampliar. La segunda gran preocupación que yo tengo es la conexión entre la universidad y la escuela, y propongo ahí programas de práctica estructurados, monitoreados y con garantías de circulación entre el conocimiento, entre las escuelas y las universidades. Lo contaba María ahora, lo curricular ha pasado a un segundo plano con una cosa que yo considero una limitación en la comprensión de lo curricular. Cuando uno confunde lo curricular con la tecnología educativa, tiende a dejar de lado un poco lo que es el currículo, y este es el fracaso de lo que llamamos las pedagogías activas. Pedagogías activas llaman cualquier cosa donde no hay ningún tipo de aprendizaje, pero eso tiene que ver con un desdeño por lo curricular rigurosamente pensado, convertir el contexto escolar y comunitario en un laboratorio vivo y cambiante para enseñar geografía, lectura compleja y múltiples perspectivas de los contextos y las dinámicas, capacidad de hacer parte de equipos transdisciplinares a los profesores. Es una limitación que yo he visto, por lo menos en el contexto colombiano, habilidades de desarrollar en los maestros habilidades de investigación en el aula, reflexión y sistematización de la práctica, capacidades para trabajar en contextos no escolares con líderes comunitarios y grupos de afinidad, convertir el contexto escolar familiar comunitario en un laboratorio vivo, como decía ahora, y el uso consciente, reflexivo, crítico y de recursos como la inteligencia artificial y otros recursos que nos brindan las nuevas tecnologías. Voy a pasar entonces rápidamente por los desafíos. Una formación, digamos, desde las grandes propuestas. Aquí tengo a quienes lo han seguido, pero hoy en día tenemos otros desafíos como la enseñanza, la reflexión sobre la violencia en los territorios, la reflexión sobre el espacio público, la reflexión sobre los nuevos fenómenos de la urbanización, la reflexión sobre el capital en los espacios en nuestros contextos, tienen que ser parte de la formación de los maestros. Otra gran preocupación, como les decía ahora, son los abismos que seguimos teniendo entre los conceptos que teníamos quienes producen ciencia geográfica más rigurosa y lo que pasa en las escuelas. Y parte de mi preocupación viene de aquí, ahora que estamos centrados nuevamente en analizar qué se enseña en geografía. Estamos enseñando ya no geografía radical, pero hemos dado pasos muy agigantados. Los grandes problemas del mundo, como los problemas ambientales, los problemas del cambio climático, los problemas persistentes como los de las desigualdades y las inequidades, los problemas persistentes como las tensiones del mundo moderno y, como les decía, la violencia, están en el aula de una manera muy tangencial, muy superficial, y no somos capaces de generar ni siquiera un cuestionamiento frente a esos aspectos. Estamos entonces muy lejos de generar estudiantes propositivos. Lo otro tiene que ver con una preocupación que también tenemos en la didáctica, en la historia, en la didáctica, en la enseñanza del patrimonio y en la enseñanza de habilidades muy básicas y de un uso, yo lo llamo subordinado de las oportunidades que tenemos, por ejemplo, del aprendizaje basado en retos, del aprendizaje basado en proyectos, del aprendizaje basado en problemas, porque no hemos podido realmente pasar de lo que hacemos en didácticas como anhelo, en lo que hacemos en las facultades de educación, a un tránsito, a un cambio total en lo que pasa en las aulas. Convertir el contexto variado, como les decía, en un espacio de enseñanza. Ahí, digamos,
en la didáctica uno consigue grandes apuestas por enseñar el territorio de lugares distintos, pero las experiencias reales de aprendizaje siguen siendo humorísticas, siguen siendo bastante limitadas y siguen estando muy ligadas, si queremos, a aprendizajes que no llevan al cambio conceptual, y si no llevan al cambio conceptual, llevan a personas poco informadas, y esa poca información se traduce en una participación más desde el apasionamiento que desde una comprensión real de lo que es, por ejemplo, los conceptos geográficos o la espacialidad. Lo otro tiene que ver con una lectura compleja y multiperspectiva, y aquí yo quiero hacer énfasis en varios aprendizajes que hemos tenido a partir de este trabajo con profesionales de otras áreas. Lo que ustedes ven, por ejemplo, en la parte de la derecha son comprensiones sobre cómo se vive en un ambiente de vida volcánica actual, pero además en una región del sur de Colombia de abandono estatal sistémico y de violencia estructural. Y lo que ustedes ven ahí son lecturas que pudimos construir con las comunidades a partir de un trabajo interdisciplinar y transdisciplinar, donde pudimos poner en diálogo, por un lado, la volcanología, el diseño, la educación y la biología. Y unido a lo anterior, quiero hablar de una cosa que para nosotros es muy importante, que vemos con muchas dificultades en las facultades de educación, y es la capacidad para que los maestros trabajen con personas de otras disciplinas. Una vez el maestro se va al ejercicio de una persona aislada, sola, más si es un maestro rural, y pierde la posibilidad y pierde la oportunidad de trabajar. Acá, por ejemplo, hicimos una novela gráfica que se llama La voz de Mamá Juana, y lo que quisimos fue ese saber de una vulcanóloga y de una bióloga que se ha producido sobre todo los volcanes activos en el sur de Colombia, llevarlo a la escuela. Y la otra preocupación tiene que ver con eso. Si nosotros no tenemos unos maestros realmente con herramientas para trabajar con otras disciplinas, no vamos a tener maestros con la capacidad y las posibilidades de traducir a la escuela esos otros lenguajes. Y ese es un trabajo que acabamos de publicar con un compañero de la Universidad de La Sabana en Colombia, y tiene que ver con los saberes que genera y que, digamos, desencadena en un maestro la posibilidad de investigar las prácticas y los contextos comunitarios. Le hicimos un trabajo del Ministerio de Educación y Ciencias de Colombia, y lo que hicimos fue producir 200 el texto científico de maestros colombianos, y lo que ustedes ven ahí es un poco el resultado de lo que los maestros dicen que son capaces de hacer en el aula posterior a un proceso de investigación y reflexión de la práctica. Voy a leer solamente uno. Uno de los profesores rurales dijo: este trabajo los centramos en maestros rurales. Mi investigación surgió al pensar en lo que los docentes de las instituciones pueden hacer para impactar las comunidades y beneficiar a los estudiantes de los sectores de más bajos ingresos y a los estudiantes de sus familias que viven en pobreza. Quiero que mi investigación ayude a las comunidades a tener una vida más digna a través de la educación. Esta es una de las cosas que nos dijo un maestro de ciencias sociales que considera que la investigación y la reflexión de la práctica le pueden ayudar a hacer. Y el que para mí es uno de los principales problemas, es una brecha muy grande entre el saber disciplinario y el saber escolar. Los grandes avances que tenemos en la ciencia geográfica, pero también nos pasa en la histórica, llegan al aula en forma muy limitada, en forma de libros de texto que no tienen autoría, en libros de texto que los escribe el Espíritu Santo, digo yo, pero que además no tienen multiperspectiva, y como ya venimos discutiendo hace mucho rato, no permiten ni el cuestionamiento de la sociedad, ni la posibilidad de actuar, digamos, para cambiar esas estructuras de poder. Y para ir cerrando entonces esta primera parte de la capacidad de trabajar en contextos no escolares, yo creo que uno de los retos que tenemos hacia adelante es salir, digamos, de la escuela como la conocemos. Hay unos grupos comunitarios, hay unos grupos de la tercera edad, hay unos grupos distintos que también esperan de la didáctica, de la geografía. Y para ir cerrando entonces,
un uso consciente, reflectivo y ético de los recursos que nos ofrecen la inteligencia artificial, la realidad virtual, las tecnologías inmersivas. Quiero dejar estas primeras diapositivas como en punta de lo que vamos a hablar a continuación. Muchísimas gracias.